cascada estoy reciclando. Bolivia es nuestro hogar. Grandes y chicos la tenemos que cuidar. Con la cascada vamos a juntar las botellas para no contaminar. Marca la línea o escríbenos al WhatsApp. Con la cascada todos vamos a reciclar. 680039901. Hay que marcar con la cascada, reciclar con el WhatsApp. 680039901. Hay que marcar con la cascada, reciclar todos marcando. Reciclemos con la cascada, orgullosamente boliviana. Con la cascada voy a reciclar. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Denunciamos el uso de imagen del Dr. Luis Larrea en publicaciones de venta de un fármaco para las enfermedades articulares. No se deje estafar con falsedades que solo buscan dañar la imagen del presidente del Colegio Médico de Bolivia. Nosotros lo que queremos pedir a la población es que no se deje engañar con estas falsas noticias que están apareciendo en las redes sociales. El Colegio Médico deslinda toda la responsabilidad en estos grupos y vamos a pedir a la policía que se haga cargo para sancionar a estas personas que manejan y que se den con los culpables que están queriendo mellar la imagen del Colegio Médico Nacional. No se deje engañar. Gente malintencionada está usando la imagen del Dr. Luis Larrea. Queridos amigos, bienvenidos al programa Doctor TV. El día de hoy hemos tratado de buscar información en base a las anteriores entrevistas que hemos tenido sobre vía respiratoria. Y algo que considero que es necesario es empezar desde la base. En la especialidad de otorrinolaringología, desde finales de 1700 se ha tratado de dividir sobre especialistas en nariz, especialistas en oído, especialistas en faringe, en garganta. Sin embargo, nunca ha resultado porque funciona como un solo ente, como una sola unidad funcional.
Lo que funciona mal en la nariz va a repercutir en la garganta, va a repercutir en los oídos. Y es por eso que la naturaleza ha hecho que la nariz tenga ciertas funciones. Y ese es el motivo de la charla para el día de hoy. Hoy me voy a entrevistar yo solito. Entonces me voy a preguntar, me voy a responder. Y lo que siempre deseamos es que ustedes sean las personas que nos hagan las consultas y les podamos ayudar. El tema es sobre ¿para qué Dios nos ha dado la nariz? ¿Por qué considero que es importante? Porque mucho de la consulta que vienen a la especialidad de otorrinolaringología es porque no funciona mi nariz. ¿Y cómo sabe que no está funcionando su nariz? Porque está tapada. Y la gente y muchos médicos piensan que el que la nariz esté tapada es que no está funcionando bien y que parte del tratamiento para solucionar es hacer que la nariz se destape. Y eso no es necesariamente lo correcto, lo ideal. Vamos a imaginarnos que tenemos un castillo y el castillo tiene que evitar que ingresen partículas a su interior. La nariz es el guardián de toda nuestra vía respiratoria. En el medio ambiente tenemos polvos, tenemos bacterias, tenemos hongos, tenemos muchas cosas que dentro de nuestro cuerpo nos puede dar enfermedad. Entonces, la primera barrera que tenemos para evitar que ingresen estas partículas extrañas y dañen al cuerpo es la nariz. Y Dios ha hecho que la nariz tenga, mediante ciertos mecanismos fisiológicos, la capacidad de evitar que ingresen estas partículas o estos gérmenes y nos den enfermedad. Entonces, como cualquier guardián, imagínense que la nariz es nuestro primer paso para que no ingresen. La función de cualquier primer guardián es evitar que ingresen estas partículas. Entonces, en ciertas situaciones con mucho polvo o mucho frío o las condiciones externas del cuerpo no son buenas, va a taparse la nariz. Es su función, es para lo que Dios nos ha dado la nariz. Este mecanismo de obstrucción es un mecanismo primario. ¿Por qué? Porque entre las funciones que tiene la nariz no solamente es la que pase el aire, sino estaría todo el tiempo destapada. No hubiera puesto los cornetes, que son una especie de turbinas de avión que tenemos en las paredes laterales por dentro de la nariz, que son los que crecen y tienden a obstruir la nariz cuando nos está defendiendo. La nariz no solamente es para que pase el aire, la nariz es para que caliente el aire que inspiramos, porque tiene que llegar a una temperatura ya agradable y suficiente para que funcione bien el cuerpo. Normalmente esa temperatura tiene que ser 33 grados Celsius ya a nivel de orofaringe. Entonces tiene muy poco tiempo para calentar el aire y llegue a esos 33 grados Celsius en la parte posterior de la garganta. Humidifica el aire que inspiramos. Entonces, para las personas que vivimos en Oruro, La Paz, Potosí, tiene que funcionar mucho, porque el ambiente no está tibio, está seco, es frío y seco. Entonces, tiene que humidificar el aire y eso lo hace mediante esta función de los cornetes. Entonces, si estos cornetes nasales obstruyen la nariz cuando es necesario defendernos, si estos cornetes nasales humidifican la nariz, si estamos en un ambiente seco o en casos como en el COVID-19 que nos deja sequedad de la vía respiratoria, tienen que trabajar más para humidificar la nariz. Estos cornetes tienen que calentar la nariz, porque los cornetes son la parte funcional de la nariz. Estos cornetes tienen que calentar, por lo tanto, una función normal de estos cornetes en personas que vivimos en ambientes secos y fríos como nuestra ciudad o el altiplano boliviano, van a ser grandes. Entonces, fácilmente en una radiografía, porque yo veo pacientes, me he hecho una radiografía y me ha dicho un colega, un amigo, que esos cornetes están muy grandes y no me está dejando respirar. No, los cornetes son la parte funcional y no es nomás operarlos. Tenemos que pensar mucho, mucho y cada vez tenemos que pensar más cuando se tienen que operar los cornetes, porque la nariz no solamente es para que pase el aire. Entonces la nariz calienta, humidifica, regula las presiones y filtra el aire. Tenemos partículas, tenemos polvos
y se pueden ingresar al cuerpo, necesitamos que la nariz los filtre y tenemos muchos mecanismos. Uno de los mecanismos son las vibrisas, los pelitos que tenemos en el vestíbulo nasal, pero también el epitelio respiratorio tiene cilios, tiene varios pelitos que atrapan estas partículas. La nariz produce moco porque el epitelio tiene la posibilidad de producir moco para atrapar estas partículas y los pelitos van barriéndolos hacia atrás y los llevan a la parte posterior de la faringe. La deglución normal hace que esas partículas de limpieza que está limpiando la nariz vayan al estómago y los ácidos del estómago se encargan de disolver estas partículas. Es así como protege también la vía respiratoria. Obviamente todos sabemos que necesitamos la nariz para percibir los olores. Eso está en la parte superior de la mucosa nasal, en la parte más alta. La forma de la nariz puede afectar la percepción de olores. Entonces las personas que o por raza o por diferentes circunstancias tienen la nariz aguileña, se ha demostrado que perciben mejor los olores que las personas que tienen una nariz más respingada o más levantada, con las narinas más hacia adelante, porque las columnas aéreas tienen que distribuirse en base a la presencia de los cornetes en diferentes filtros, en diferentes corrientes. La corriente aérea inferior nos sirve para respirar. La corriente aérea media nos sirve para la ventilación de los senos paranasales y la corriente superior es la que nos sirve para la olfacción. Entonces, no es nomás alterar la estructura porque se nos tape la nariz. Muchas personas recurren a los descongestionantes, tanto sistémicos porque ven en la tele, quiero ser feliz y tomo un medicamento frío o caliente como te lo pide el cuerpo, día, noche porque es de día y tomo de día, etcétera, etcétera. Y solamente son fármacos que nos dan efectos adversos y no mejoran en nada la función de la nariz. Hay manifestaciones que los pacientes vienen al motivo de consulta diciendo quiero que me trate porque mi nariz se tapa, o vienen porque les sale una secreción como agüita, o vienen porque tienen muchos estornudos. Si nosotros ponemos eso en el Google, en cualquier browser, en cualquier buscador en el internet, obstrucción nasal más rinorrea más estornudos, lo más probable es que nos salga rinitis. ¿Ya? Y empiezan muchos médicos que no son de la especialidad a hacer tratamiento como si fuera una rinitis, como si fueran alergias, les dan medicamentos, les dan antihistamínicos y secan peor la nariz y perjudican al paciente. Vamos a analizar estos 3 síntomas. Antes que me olvide, ahí están los teléfonos y obviamente lo que más necesitamos son sus preguntas. Por favor, escríbanos y para ir desarrollando el tema. Estas 3 manifestaciones que son muy frecuentes en la consulta las vamos a desarrollar. Hemos dicho obstrucción nasal. La función de la nariz es obstruirse. Los cornetes crecen para que en situaciones de polvo o mucho frío el aire no ingrese y no nos haga daño. Entonces es fisiológico. Lo primero que tenemos que pensar en un paciente que su nariz se obstruye es que le está faltando las mejores condiciones para trabajar bien. Y no es estar operando sus cornetes o estar engañando a la gente. La segunda, tengo muchos estornudos. Yo quiero que nos imaginemos que hay un castillo y hay una horda de orcos que se quieren entrar al castillo. Uno de los mecanismos conocidos históricamente para defender los castillos eran los arqueros. Y los arqueros, como en la película El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, se ve cómo defienden los castillos disparando las flechas. Estas ráfagas que hacemos de aire en el estornudo tienen esa función, alejar las partículas que puedan ingresar y hacer daño al organismo. Es fisiológico estornudar, no es patológico. Tenemos que pensar siempre primero que la nariz está ejerciendo su función antes de pensar que está enferma. La tercera forma de defenderse. Hay partículas que ya están ingresando, el tamaño son muy grandes y ya están venciendo estas otras barreras. Y es como en el castillo, cuando se están entrando al castillo hay otro mecanismo de defensa, que eran estos calderos de aceite hirviendo para quemar, en este caso, a los orcos, que es lo que nos estamos imaginando. La secreción nasal tiene inmunoglobulina A secretora, tiene lisocimas. Esa lisocima es un mecanismo bactericida
mata las bacterias, evita que sigan siendo patógenas ya en el interior de nuestro cuerpo. Entonces, estas tres manifestaciones son para alguien que quiere ayudar a sus pacientes, primero pensar que esa nariz está trabajando para defenderle. No vamos a pensar en rinitis. Con mucha frecuencia, más de la que quisiéramos, los otorrinos revisamos a pacientes o vienen a la consulta y decir, ya me han visto otros médicos y tengo rinitis o tengo rinitis alérgica y me han dado durante meses o años tratamiento con antihistamínicos, pero mi nariz sigue mal, sigo estornudando, se me sigue tapando, ya no me sirven los medicamentos que he hecho anteriormente. Y empezamos a revisarle al paciente y no tenemos signos de que realmente tenga una mucosa alérgica, atópica, no tenemos clínica de que tenga una rinitis vasomotora. Rinitis hay muchos tipos, ¿ya? Y otro día podemos charlar al respecto. Pero esas funciones de la nariz, de taparse, tener secreción nasal, de tener estornudos, tenemos que considerar que es fisiológica. ¿Y cuál es el primer mecanismo que nosotros hacemos para que la nariz funcione de la mejor manera? Hidratarse. Y cuando el paciente está recibiendo durante meses, a veces más tiempo, antihistamínicos y seca la nariz, esas funciones se alteran y tenemos que cambiar la humedad de la nariz. Tomar agua en cantidad suficiente para todo el cuerpo es bueno. Y la vía respiratoria para los que vivimos en La Paz, Oruro, Potosí, es imprescindible para funcionar bien. ¿Cuánto debemos tomar de agua? Y mucha gente dice 8 vasos, 2 litros, porque eso lo ha escuchado alguna vez y no está mal la información. Pero 2 litros es la cantidad de agua que los médicos sugerimos a una persona de 60 kilos que vive a nivel del mar y que está sana. Entonces, los pacientes que vienen a la consulta, normalmente 60 kilos para arriba necesitan tomar más de esos 2 litros. No viven a nivel del mar, el ambiente no es húmedo, el ambiente es seco. Esos 2 litros siguen siendo pocos, tienen que tomar más de esos 2 litros. Y si están en la consulta es porque algo no está funcionando bien. Entonces 2 litros es poco para una persona que quiere tener la vía respiratoria funcionando bien en nuestra ciudad. En esta época tenemos muchos pacientes post-COVID. Después de 5 olas es muy improbable que tengamos un paciente que no haya enfermado. Y dicen, sí, me he hecho las pruebas y las pruebas nunca han sido suficientes para diagnosticar todos los casos de la enfermedad. Nunca, ninguna de las pruebas laboratoriales. Después de pasar COVID, la nariz se seca y se pone en malas condiciones de funcionamiento y nos da otras patologías. Nos puede dar rinosinusitis, las rinitis crónicas atróficas, hay un montón de patología. Y cuando la nariz está seca, no funciona. Y si la nariz no cumple su función de humedecer, calentar, humidificar, filtrar el aire, va a tener mucho problema en la garganta. Y los pacientes, muchos pacientes vienen con problema en la garganta, siendo que el problema es su nariz. Es que no está ejerciendo su función. Si nosotros queremos que nuestro cuerpo funcione bien, como regla, desde la especialidad de otorrino y con los años que tengo, yo quisiera que me crean, necesitan hidratarse mucho, tomar agua suficiente, ¿ya? Si está pesando 60 kilos, su actividad es regular, no va al gimnasio y su vía respiratoria funciona bien, para mantenerse bien, tomar los 2 litros de agua. Pero normalmente necesitamos más de eso. Entonces, un promedio de 2,5 litros. Calcular por kilogramo de peso y demás puede hacernos variar en personas que tienen ya 90 o 100 kilos. Entonces, de 2,5 litros para arriba. Y si va a ser en ese día actividad física, tiene que hidratarse mucho más. Los lavados nasales. Ya me han dicho que hay preguntas, pero antes de pasar a las preguntas, sí quiero hacer un poquito de hincapié en los lavados nasales. Seguramente por 1700, finales de 1700, la gente tenía muy mala salud en la boca, en los dientes, habían prótesis de madera, inclusive en muchas figuras históricas. Cuando descubrieron que lavarse los dientes era una medida buena para que todos tengan una buena salud dentaria, empezaron a decirles, lávese los dientes. Sí, todos los días. ¿Todos los días? ¿Cómo me voy a lavar los dientes todos los días?
pues hágalo, va a ver que le va a funcionar. Y ahora sabemos que tenemos que lavarnos varias veces al día después de cada comida y nuestra dentadura, nuestra salud oral está funcionando mucho mejor que en aquellos años. Lo mismo está pasando. Hace mucho tiempo ya se sabe que para que la nariz funcione bien necesitamos hacerle lavados con regularidad. Se han hecho investigaciones sobre qué le ponemos a esa solución para que el lavado sea más efectivo. Y lo ideal es que tenga sal. Los pescadores de todo el mundo son las personas con mejor salud respiratoria que el resto de la población, de todo el mundo. Y ellos se hacen lavados nasales con agua de mar. Entonces tiene que ser una solución salina. Y el agua de mar no es estéril. Entonces no tiene que ser suero fisiológico siempre. Cada uno de ustedes en casa puede hacer con regularidad sus lavados nasales. En cada 250 mililitros de agua hervida tibia se comienza con una cucharilla rasa de sal común y media cucharilla de bicarbonato de sodio. El agua va a hacer los flujos y va a empezar a eliminar las secreciones, va a mojar la nariz y le va a hacer trabajar mejor, que eso hemos dicho que es imprescindible para que cumpla sus funciones. La sal descongestiona, hace que le entre aire a los senos paranasales y controla en todos los casos la rinosinusitis. Es el tratamiento de la rinosinusitis. Y el bicarbonato hace que las secreciones que están espesas, a veces hay pacientes que dicen, siento tragar una flema, tengo una cosa pegada ahí atrás en mi velo del paladar o siento flemas en la garganta. Esas flemas no se generan en la garganta, no tenemos glándulas que generen las flemas que encontramos en los pacientes, vienen siempre de los senos paranasales. Entonces el ponerle bicarbonato en los lavados nasales hace que se disuelva esta secreción espesa y puede ser más fácil ser eliminada mediante el clearance normal que hemos dicho que tiene la nariz. Entonces, como una sugerencia, y espero que cada vez, las sociedades de otorrino de todo el mundo sabemos, les damos el consejo, el tratamiento a los pacientes con patología de todo ORL con los lavados nasales, pero que sea más frecuente, que no sea necesario ir a un médico, pagar la consulta para hacer una medida general que les va a ayudar en todos los casos. Pasaremos por favor a las preguntas. A ver, la pregunta nos dice, buenas tardes, mi nombre es Gabriela Coaquira. Mi pregunta es, ¿cómo podemos cuidar de nuestra vía respiratoria? Muchas gracias por la información. Éxitos en los proyectos futuros, como los concursos de cortometrajes que estamos haciendo en el Colegio Médico. A ver, ¿cómo podemos hacer? Si la pregunta es, doctor, yo estoy bien, pero quiero seguir bien. ¿Qué hago? Toma agua. Gabriela Coaquira, no sé qué edad tendrás, pero si fueras una jovencita universitaria, por ejemplo, si tu actividad es regular, no estás haciendo deportes, no estás haciendo a bailar, nada de eso, 2,5 litros de ingesta de agua pura. Algunos pacientes dicen, no, sí, doctor, yo tomo líquidos, no hay problema, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué líquidos toma? Se le pregunta a Gabriela. Y Gabriela por ahí nos dice, yo tomo mate de manzanilla porque es antiinflamatoria. O tomo té verde porque mis amigas estamos tomando para no subir de peso, etcétera, etcétera. Las soluciones con alta osmolaridad, el té, el café y los mates quitan agua del cuerpo, no suman agua al cuerpo. Entonces no está hidratándose Gabriela. Bueno, le pongo como ejemplo, pero las personas que toman mates no están sumando agua a su cuerpo, están quitando agua de su cuerpo. En la consulta se les ejemplifica. Si usted toma un vaso de agua pura, le está sumando un vaso de agua y aumentando las funciones que necesita para que su cuerpo esté bien. Pero si toma un vaso de agua y toma un vaso de mate, este vaso de mate le hace orinar este vaso de agua. Usted piensa que ha tomado medio litro con 2 vasos de agua y en realidad ha tomado 0 de agua, nada de agua. Entonces, los cambios en la hidratación son importantes. Hay situaciones por ciertas enfermedades o gastrointestinales o infecciones urinarias donde sí necesitamos que el cuerpo bote más agua por la orina, pero normalmente no tiene otras funciones el utilizar las infusiones. Puede ayudar a detoxicar ciertas cosas, pero si vamos a tomar mates, tenemos que entender eso, que tenemos que aumentar la cantidad de agua. Por encima de esos 2,5 litros de agua de ingesta, si yo voy a tomar un vaso de mate, tengo que tomar otro vaso de agua para compensar solamente ese vaso de mate, y aparte los 2,5 litros de agua. Cuidarnos de los cambios de temperatura es fácil decir.
¿no ve? Para que la vía respiratoria funcione bien, pero no es fácil hacer. O sea, no me voy a estar cuidando, tardando media hora en salir de la universidad para tomar la movilidad, para irme a la casa. Entonces hay que hacer otras cosas. Esos lavados nasales, tomar agua en cantidad suficiente, una buena alimentación. Una buena alimentación es imprescindible. Y con eso, la naturaleza es más sabia, nos da la posibilidad de que nos podamos cuidar sin la necesidad de fármacos. Pasaremos por favor a la siguiente consulta. Él dice, buenas tardes, quisiera saber si una persona que tiene rinitis y esto le impide respirar bien, pero no conoce el origen de esta, ¿qué tratamiento debería seguir? Nicole Pérez nos escribe. A ver, eso habíamos dicho. Muchas personas están diagnosticadas de rinitis sin que tengan rinitis. Y le preguntamos, ¿por qué tienes rinitis? Porque se me tapa mi nariz, porque tengo estornudos y porque tengo una secreción ahí de la nariz. Y me han dicho rinitis. Y yo calculo que más o menos 1 de cada 5 pacientes con esa clínica tiene una rinitis, pero 4 de cada 5 no tienen la rinitis porque esa es la función normal de la nariz. ¿Qué se le aconseja? Primero, nos olvidamos de hacer exámenes de laboratorio porque el paciente viene en diferentes condiciones o ya tomando ciertos medicamentos por un diagnóstico de otro colega. Cambiamos su hidratación, hacemos lavados nasales, hacen los cambios en medidas generales básicas con esas 2 cosas, se espera 2 semanas a que el epitelio recambie. Las células van cambiando todo el tiempo y tarda 2 semanas en tener un nuevo epitelio haciendo las cosas bien. Se le evalúa al paciente clínicamente en esas 2 semanas. ¿Cómo se siente? La mayoría de los pacientes, no les estoy exagerando, dice, ya estoy muchísimo mejor. Falta alguna cosita, pero ya me siento muchísimo mejor. Ahora, ¿cuándo voy a hacer el tratamiento de la rinitis? No va a ser el tratamiento. Va a seguir tomando agua, alimentándose normalmente y haciendo sus lavados nasales para ir viendo la evolución. En algunos casos se pueden sacar algunos laboratorios, pero normalmente el diagnóstico de la rinitis se descarta en la mayoría de los pacientes. Se puede pedir inmunoglobulina E sérica total y se puede pedir recuento de eosinófilos en moco nasal, ya que son para descartar la causa más frecuente de rinitis, la rinitis más frecuente que es rinitis alérgica. Pero en los otros casos de rinitis, puede haber rinitis por estar embarazada. Las mujeres que están embarazadas se les tapa la nariz, se les congestiona y les resulta difícil respirar. Y todas las embarazadas saben que tenemos que restringir los medicamentos. Y todos los médicos sabemos que tenemos que restringir los medicamentos en el embarazo. Los lavados nasales no están contraindicados, están indicados y se controlan las rinitis hormonales o las rinitis del embarazo solamente haciendo lavados nasales, así de sencillo. Las rinitis vasomotoras son otro caso y en el caso de la rinitis alérgica, si se comprueba, que son pocos los casos, los corticoides nasales son los tratamientos de primera elección. Y eso tenemos 4 corticoides en el medio y son fáciles de manejar. La siguiente pregunta. Buenas tardes. A mi niña de 5 años le diagnosticaron sinusitis. ¿Cuál es el tratamiento? Ahora sí, qué bien que han preguntado. No existe la enfermedad sinusitis desde hace mucho tiempo. Y quiero explicarles por qué. Es justo que los pacientes sepan con certeza el nombre de las enfermedades que cursan. Si alguien les dice sinusitis, es que está mal. Hasta el 2007 en los libros existía sinusitis, había rinitis, habían alergias, habían infecciones y cada grupo de médicos trataban de manera distinta. Y se reúne en un consenso, un panel de expertos europeos se puso al principio para decir vamos a unificar los criterios. Y hablando entre las personas que más saben sobre la enfermedad, dicen es una sola enfermedad y no existe la sinusitis sola, porque no existe inflamación de los senos sin inflamación de la nariz. Y no es que le cambiaron el nombre, sino tiene otro mecanismo de abordaje, tiene otros tratamientos y es otra forma de tratar la enfermedad. Entonces, cuando alguien dice sinusitis es que no está recibiendo el asesoramiento muy bien dirigido al respecto. Las rinosinusitis tienen un esquema terapéutico que desde que tenemos este panel de expertos en todo el mundo hemos empezado a guiar. El artículo más leído en la especialidad de otorrino en toda la historia de la medicina
es el EPOS 2012. Ya salió el EPOS 2020, pero el EPOS 2012 es un documento bueno. Si la persona que nos escribe es o médico general o estudiante de medicina y demás, yo les sugiero que consiga este documento, está gratis en el internet, como el EPOS 2012. ¿Cuál es el esquema terapéutico? Yendo a la pregunta. La primera grada es estar suficientemente hidratado, tomar agua en cantidad suficiente. ¿Por qué? Cualquier medicamento que damos a un paciente que no está suficientemente hidratado, quiero que se imagine. Toma el medicamento, va por la garganta, le da mal sabor, pasa al esófago, le lastima el esófago, pasa al estómago, le arde el estómago, pasa al intestino, le daña el intestino, se absorbe el medicamento por unas venas. Esas venas llevan la sangre, llevan el medicamento al hígado, lastima el hígado, hace un efecto de primer paso. Nosotros los médicos le decimos lo metaboliza, sí, pero lo lastima el hígado y del hígado pasa con este efecto de primer paso a la sangre. Ya en la sangre decimos ya va a llegar ahora el medicamento a donde tenemos el proceso inflamatorio o infeccioso, en el caso de los senos paranasales y la mucosa nasal. Esas células, si el paciente no está bien hidratado, están aplastadas, son como pasitas de uva. Se imaginan una pasa de uva, no es una uva llena de agüita que funciona bien, es una pasa de uva. En el polo vascular pasa la sangre y para que el medicamento llegue a la nariz, a los senos paranasales, tiene que atravesar esta célula y llegar. Pero esta célula está aplastada, está seca. Entonces el medicamento da vueltas por todo el cuerpo y nunca llega en buenas concentraciones. Entonces la primera grada es que el paciente esté suficientemente hidratado. La segunda grada en el tratamiento, porque es escalonado el tratamiento, no se puede llegar si no hemos hecho las gradas anteriores. La segunda grada son las irrigaciones con solución salina, los lavados nasales que habíamos hablado hace poquito. Es el tratamiento. Hasta finalizar y hasta que el paciente esté curado de la rinosinusitis, se tiene que hacer lavados nasales y se tiene que hacer un hábito de vida. No es solamente hasta que esté ahí, tiene que hacerse un hábito de su salud, de él y de su familia también. Después de esto no es suficiente, recién pensamos en corticoides tópicos. Beclometasona, mometasona, fluticasona, budesonide, y tenemos 4 en el medio. Hay que seleccionar de acuerdo a cada paciente, al grupo etario y a las complicaciones que siempre tenemos por cada tipo de fármaco. Se selecciona y el tratamiento puede llevar mucho tiempo. Para las rinosinusitis crónicas nunca es menos de 3 meses. O sea, eso tiene que estar bien clarito. Mi hijito tiene sinusitis diagnosticada hace 6 meses y quiero que en 2 semanas esté bien porque tenemos que viajar. Nunca, los tratamientos nunca son así. Las enfermedades de mucho tiempo se tratan en mucho tiempo. Pasamos los corticoides nasales y buscamos un antibiótico durante pautas largas. Normalmente usamos un macrólido durante 3 meses. Estos son los pasos para hacer el tratamiento. Si el paciente hace esto y no es suficiente, es que la estructura nasal no nos está permitiendo hacer efectivo el tratamiento y ahí se piensa en operar. Pero la cirugía no cura la enfermedad, la cirugía le da espacio suficiente para que el tratamiento con lavados nasales y corticoides tópicos sea más efectivo. Así de sencillo es, así es lo que nosotros les enseñamos en las universidades a los estudiantes de medicina, porque no tiene que ser un secreto cómo tratar una rinosinusitis. Búscalo como rinosinusitis, busca un otorrino de confianza, pero empieza con estas 2 cosas: tomar agua suficiente y hacer los lavados nasales. ¿Tenemos otra consulta? ¡Ay, sí, qué bien! Mi niño tiene un pólipo nasal en uno de sus orificios nasales. ¿Qué me aconseja? Ya. La definición de pólipo es una hiperplasia de la mucosa de revestimiento de algún órgano. Tenemos pólipos en nariz, tenemos pólipos en colon, tenemos pólipos en estómago. En cualquier epitelio podemos tener una hiperplasia. Esa hiperplasia puede responder a 2 tipos. En la nariz lo clasificamos en pólipos eosinofílicos, que son los que salen por alergia, y se trata junto con la rinitis alérgica, y pueden revertir bastante bien con tratamiento médico y no ser necesaria una cirugía, porque un pólipo, el otorrino ya tiene la cabeza que es probable que necesite una cirugía, porque esas cosas hay que sacar. Y los pólipos neutrofílicos por inflamación crónica. Las rinosinusitis nos pueden dar pólipos inflamatorios. Esos pólipos son difíciles de manejar con tratamiento médico. Es largo y normalmente van a terminar en cirugía. Las cirugías actualmente las estamos haciendo con lo menos agresiva posible. Ya
antes eran bastante mutilantes las cirugías, pero cada vez vemos que necesitamos hacer ciertas estructuras muy precisas para que el paciente recupere su salud, y por eso tenemos la cirugía endoscópica funcional de senos paranasales. Se prepara, los otorrinos, todos, pienso que en el país, yo estuve de presidente hace poquito a nivel nacional, están en la capacidad de hacer estas cirugías. El problema son el equipamiento, y en los centros tratamos de que se concientice a las autoridades para darnos los insumos necesarios y hacer cirugías de este tipo, mucho menos agresivas, más rápido para que vayan a la casa y con mejores resultados que cirugías más mutilantes que se hacían hace varias décadas, pero que por las condiciones que nos dan los hospitales o ciertas cajas, tenemos que recurrir a eso por falta de insumos, pero es así como hacemos. No sé si tenemos otra consulta. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Gracias por escribirnos. Buenas tardes. ¿Los ronquidos fuertes tienen que ver con la nariz obstruida? ¡Qué buena pregunta! Ahorita, antes de entrar, uno de los señores que trabaja con nosotros aquí en el canal me decía, ¿por qué no hablamos de ronquidos? Sí, hablaremos de ronquidos. Hay pacientes que vienen a la consulta, doctor, estoy viniendo para que me opere mi tabique porque estoy roncando. ¿Y quién le ha dicho a usted que porque su tabique está chueco está roncando? No, pues yo sé, ¿no ve? No, he oído donde otro médico me ha dicho, hay que operar. Y hay algunos que les gusta operar nomás, así nomás. Voy a tratar de hacerlo cortito. Si alguien llama, quiero que le veas a mi hermano, está roncando, siempre ronca, no deja dormir este cuate, y ya. Antes que lo lleves a la consulta, haz 3 cosas, pedirle que haga 3 cosas. 1, bajar de peso. No, está bien su peso. No. No es que está bien su peso. Cuando nosotros pasamos los 30, 35 años, la grasa se distribuye de manera centrípeta. Nos llenamos de grasa aquí, nos llenamos de grasa aquí en la barriguita. No es como en los niños, que los deditos también se hacen gorditos y demás cosas. No, es centrípeta. Y un poco de grasa a nivel de lo que llamamos papada, aunque no se vea, empuja la hoja profunda de la aponeurosis cervical superficial. Y quiero que me veas. Mira, estoy respirando. Con muy poquita presión en este sector ya ronco. Entonces tiene que bajar de peso. ¿Cuánto tiene que bajar? 10% del peso corporal. No, apenas pesa 80 y mide unos 75. No, tiene que bajar 8 kilos. Si está roncando es porque la estructura no está bien. ¿Ya? El peso es el principal factor de un paciente que ronca. Y la roncopatía no es el problema. El problema es la apnea obstructiva del sueño. El paciente que está durmiendo y empieza a aspirarse y que le falta el aire, y a veces se levantan y se desesperan y salen a la sala y toda la familia durmiendo, y el señor, porque normalmente da varones y gorditos, ¿ya? Hipertensos y demás. Entonces, bajar de peso. 2, tiene que cambiar de la posición para descansar siempre a decúbito ventral. Nuestra estructura corporal nos ha puesto la columna vertebral y las costillas para que descansemos igual que todos los mamíferos, como el perro, el gato, el caballo, la ballena. Todos duermen boca abajo. Esa es la posición para dormir. No, pero yo veo que hay que dormir así, como Drácula, no sé qué cosa. Eso está mal. O sea, si ponemos una posición distinta a dormir de barriga, la circulación, la respiración que tenemos y la digestión que siguen ocurriendo en nuestro cuerpo se ven alteradas, y eso nos da problemas en la faringe y nos va a dar roncopatía. Y la tercera medida, después de las 6 de la tarde, no comer nada. No, pero yo trabajo en el banco, yo hago horario continuo, yo llego a la casa y le pongo mi pollito y compro para toda la familia. Cualquier alimento que ingrese al cuerpo después de las 6 de la tarde tiende a relajar la musculatura del velo del paladar, y eso nos hace caer. Entonces no se debe comer nada. El vaso de leche, no, ni el vaso de leche. Lo máximo que entra después de las 6 de la tarde es agua. Y recordamos un refrán: desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo. Eso es saludable, eso es saludable. Entonces, hagamos eso, cambiaremos esas medidas, y cuando el paciente ya esté descansando de barriga, cuando esté dejando de comer después de las 6 de la tarde, cuando sus hábitos sean mejores y disminuya el peso,
tal vez no el 10% para la primera visita, ya tenemos otra información. Es bueno que sea acompañado por una persona que le haya escuchado dormir, no solamente porque el paciente tiende a minimizar, no, me han enviado aquí porque ronco, pero usted cómo se siente, bien, no pasa nada, ¿no ve? Y hay otros que dicen, no, quiero que me opere mi nariz, porque esto es lo que no me está dejando dormir bien. Y muy pocas veces, eso quiero aclararles, muy pocas veces realmente el paciente necesita operarse el tabique para dejar de roncar. Eso no es la forma de abordar al paciente. Tenemos otra preguntita, creo que... ¡Ah, qué bien! Tenemos otra preguntita. Doctor, buenas tardes. A mi hijo le operaron cuando tenía 4 años de las adenoides. Mi pregunta es si vuelve a crecer estas adenoides. Ya tiene 18, pero sí ronca por las noches. Muchas gracias. Ya. El tejido adenoideo, el tejido linfoide que tenemos en la parte posterior de la nariz, tenemos varios órganos que son linfoides, que se llama el anillo de Waldeyer en la parte posterior de la garganta. Las adenoides tienden a crecer por una función inmunológica de defensa entre los 3 a 5 años. Después de los 6 años no sirven para esta función inmunológica, entonces no se altera nada operando adenoides y amígdalas o alguno de los dos por separado respecto a la función inmunológica. Pero no es operar nomás por operar. No deberíamos tener ningún tejido funcional después de los 14. Entonces eso no ocurre. Si hay algo en una radiografía, en una tomografía, en una revisión fibroscópica, en ese sector de la parte posterior de la nariz, en ese lugar, es que hay que hacer investigaciones de otro tipo de lesiones, o tumores benignos y demás, pero adenoides es muy improbable que se tenga. 18 años para alguien que está roncando, sí preocupa. En los niños cuando roncan pensamos amígdalas y adenoides y se hace un tratamiento, se opera y esas cosas van mucho mejor. Evitamos infecciones del oído medio con las cirugías. Pero hay que investigar otras causas para la roncopatía, el peso del paciente, hábitos, sequedad, si ha pasado COVID, porque los pacientes que han pasado COVID se les seca mucho la nariz y una forma de calentar ese aire de esa nariz es que se tape con los cornetes y no respira bien, entonces respira por la boca, en una mala posición va a roncar, es obvio. Entonces hacer los cambios, cambiar la posición, hidratarse suficientemente, hacer lavados nasales puede ayudar muchísimo. Y si haciendo eso todavía tiene problemas, buscar un otorrino para revisar otra causa. ¿Tenemos otra consultita? Gracias. Buenas tardes, doctor. ¿Qué pasa o cuál sería la solución para la sinusitis? Yo tengo sinusitis y me duele la garganta y la cabeza e incluso algunas veces las partes del pómulo. Ahí está. Esto nos da pie para hacer otra aclaración. A veces dicen los pacientes, sí, me está doliendo cada vez más y es la sinusitis. Y hemos dicho, enfermedad sinusitis no existe en el mundo, ¿no ve? Pero por ahí es una rinosinusitis. Le explicamos al paciente de dos formas. Clasificamos la rinosinusitis en agudas y en crónicas. Las agudas son de corto tiempo de evolución y una vez haciendo el tratamiento, el paciente se resuelve ad integrum, queda chalinga, como nuevo. En cambio, las rinosinusitis crónicas tiene dos componentes, una hiperplasia irreversible de la mucosa de los senos paranasales y manifestaciones clínicas por inflamación. En el tratamiento quitamos las manifestaciones clínicas por inflamación, pero esta mucosa no se cambia, sigue habiendo una hiperplasia irreversible. Entonces no se resuelve ad integrum en esa hiperplasia, pero sí curamos cuando quitamos las manifestaciones. ¿Cómo son las rinosinusitis agudas? Son esos pacientes con moco verde, dolor de cara, no se puede agachar, están con fiebre, la nariz tapadísima, muy mal. ¿Ok? Y los pacientes con rinosinusitis crónica, no, siento como pesadez, no respiro bien, no me responde para el deporte, siento unas flemitas cayendo, pero nada más. Y en realidad, ¿cuál está más enfermo? El crónico. Porque el agudo, si hacemos las cosas bien, esas señales de alarma, ese dolor, esa fiebre, esa congestión, esa rinorrea verdosa abundante, son señales de alarma. Cuando pasa el tiempo y la enfermedad va ganándole a la persona, van desapareciendo las señales de alarma. Entonces las rinosinusitis crónicas tienen menos dolor que las agudas. Es más,
No siempre vienen con dolor, no es parte de la clínica. Si un paciente dice, pienso que tengo una rinosinusitis y me han diagnosticado, me han hecho tratamiento y no mejoro y está aumentando el dolor, pensamos en verificar otras causas o en complicaciones de la rinosinusitis. Hay mucoceles, mucopioceles, hay otro tipo de lesiones por complicación. Pero en todos los casos vale la pena siempre empezar con una buena hidratación y lavados nasales, ¿ya? Y hay que buscar otras causas. Yo considero de que no es únicamente la rinosinusitis lo que le está pasando a la persona que nos escribió. No sé si tenemos otra consulta. Oye, estamos. Buenas tardes. Primeramente, felicitarles por su programa. Mi pregunta es la siguiente. ¿Se puede hacer lavado nasal a cualquier edad? Sí. ¿Y hay restricciones en pacientes pediátricos y ancianos? No. Los lavados nasales podemos hacer desde recién nacidos. En el Facebook, no sé si la persona que nos está escribiendo tiene Facebook, pero a veces uno está pasando en el Facebook y ve a bebitos que les están haciendo lavados nasales, ¡guau! Y sale harto moquito, ¡ay! Nos asustamos y demás, y es súper normal. Se defiende muy bien la vía respiratoria en los recién nacidos, se hace a cualquier edad. La concentración sigue siendo la misma. En cada 250 mililitros de agua hervida tibia, una cucharilla de sal y media cucharilla de bicarbonato. Tampoco se hace con menos cantidad por ser niño o por ser adulto. En los adultos mayores, una de las cositas que hay que verificar, se puede hacer lavado nasal, no pasa nada, pero a veces tiene la presión alta. Entonces, como tiene sal, pese a que no se absorbe, se hace el lavado para que entre por una fosa y salga por la otra, puede absorberse un poquito y dar un poquito de la presión más elevada. Entonces se puede restringir un poquito la sal. En lugar de una cucharilla rasa de sal, se pone media cucharilla de sal y cuarta cucharillita de bicarbonato. Y se va controlando la presión arterial. Pero en los adultos mayores la mucosa se seca más, tenemos que hacer más trabajo en rehidratarla. Los lavados nasales le van a ayudar, pero a veces necesitamos poner gotas de agua pura en la nariz, no medicamentos, pero para mantener una mayor hidratación. No sé si tenemos otra pregunta. Ahora sí, gracias, doctor, buenas noches, muchas gracias por su orientación. Doctor, para aquellas personas que han sufrido accidente con fractura de tabique y que fueron intervenidos quirúrgicamente, ¿qué cuidados deben tener? Buena pregunta, qué lindo, no me estoy arrepintiendo de estar solito aquí adelante charlando con ustedes. Cuando nosotros tenemos un procedimiento nasal o una reducción de fractura o una cirugía porque nos ayudaron a corregir la forma, la estructura nasal para que podamos respirar, la humedad de la nariz baja. Una cirugía promedio baja un 25% la humedad de la nariz. Entonces sí tenemos que rehidratar. Después de una cirugía se tiene que hacer un plan de rehidratación con lavados nasales, tomar agua suficiente, gotas de agua en varios meses, no es poquito tiempo. Por eso hay que tener mucho cuidado, hay mucha gente que recurre a las campañas para tratar de abaratar costos y se hace la cirugía y entran, se operan, salgan, sí, al siguiente entra la cirugía, sale el siguiente y no se hace el seguimiento. Para esas personas se tiene que rehidratar esa mucosa nasal. Entonces, tiene que estar la mucosa mojada, a hacer lavados nasales. Esas personas necesitan hacer mayores cuidados después de la cirugía. Nos operamos para respirar mejor, nos operamos para vernos mejor, pero tiene sus consecuencias, tiene sus riesgos en la cirugía, pero no porque haya terminado significa que nuestro cuerpo va a parecer bien después de la cirugía. Tenemos que ayudarle, tomar agua, gotas de agua y lavados nasales para que funcione bien y estemos todos contentos, pues tanto los cirujanos que operamos como las personas que han sido sometidas a la cirugía. ¿Tenemos otra consulta? Gracias de verdad de todo corazón por escribirnos. Buenas tardes, me llamo Simón, tengo edad 47, mi consulta es, por las noches se tapa mi nariz izquierda, me cuesta respirar. El 2006 me operaron de desvío septal. Entonces un paciente que se hace operar dice, me he hecho operar para respirar, pero en las noches se me tapa. Hace poquito yo veía algunos memes en el Facebook, mi nariz cuando me levanto en la mañana y es una puerta cerrada y una puerta abierta. Es normal. Esta parte me olvidé y qué bien que me preguntaron. Nosotros en la nariz tenemos algo que se llama ciclo nasal. Es normal que una fosa se congestione y la otra ventile más. Y luego esta se congestiona y esta ventila más. Para nuestra raza pasa cada 2 horas, 2 horas y media. Y es diferente para otras razas. Pero tiene que ventilarse una y otra fosa nasal. ¿Qué pasa en la noche, en el caso de la pregunta de nuestro amigo?
estamos en una posición, digamos que estamos más tiempo al momento de levantarnos del costado derecho. Cuando nos levantamos, y nos pasa a todos los que están mirando el canal en este momento, esta fosa que ha estado mucho tiempo hacia nadir, hacia el piso, está tapada. Así nos pasa, y la fosa que está hacia el cenit, hacia el cielo, está abierta. Entonces levantamos y siempre tenemos una fosa congestionada y una fosa abierta. Entramos a la ducha, nos bañamos, salimos a trabajar y ya para entonces las dos fosas se están ventilando y se va haciendo este ciclo nasal que es normal, ¿ya? Entonces no nos tenemos que preocupar. Hay personas que dicen, se me tapa mi nariz, se me tapa una y luego la otra respira, luego esta se tapa y esta respira. Sí, eso es normal, pero cuando el paciente ya se siente molesto por el ciclo nasal, tiene que hacerse lavados nasales, hidratar, y ese ciclo nasal es mucho menos perceptible y le responde mejor para su diario vivir. Entonces no se preocupe, tomar agua y lavados nasales. Siguiente consulta. Gracias. Buenas tardes. Escribe Gabriela. Mi pregunta es, ¿cuál sería el tratamiento más factible por una rinitis vasomotora? ¡Wow! Debe ser médico. A ver, de los tipos de rinitis, cuando sí tenemos un proceso inflamatorio crónico de la nariz, la rinitis vasomotora es uno de los casos más difíciles, porque no responde muy bien a corticoides nasales como la rinitis alérgica, no responde a medidas generales como lavados nasales como la rinitis hormonal, y esos estornudos pueden ser muy dolorosos hasta para la musculatura abdominal, estornudar 15, 20, 30 veces a veces, achú, achú, achú. Se han hecho pruebas quirúrgicas de entrar, sacar el tubérculo septal, a veces hay artículos sobre el nervio ovidiano, y se seca mucho la nariz, y secar la nariz es una cosa que es una complicación seria y puede ser peor ese remedio que la enfermedad. Entonces, las rinitis vasomotoras probamos siempre medidas generales y con corticoides de inicio, y vamos viendo. Si eso no controla fuertemente la enfermedad, se hace una resección, como si fuera una septoplastia, una resección del tubérculo septal, y eso puede mejorar en casos. Pueden quedar otros casos, pero ser más agresivos en tratamientos quirúrgicos sobre el vidiano no lo aconsejamos mucho. Entonces, paso a paso y ir viendo la evolución de cada paciente. Creo que tenemos una pregunta, no sé si alcanzamos la última pregunta, me dicen, cortita. Buenas tardes, estimado doctor, gracias por contestar mi pregunta. En la fosa nasal del lado derecho de mi nariz tengo como una cicatriz que me arde, me limpio, me sale sangre, no es cada vez. En la parte anterior de la nariz está revestida por piel. Y en los pacientes, a veces por soplarse la nariz, por rinodactilia, por meterle el dedo a la nariz, pueden haber cicatrices y nos dan, me he caído, esta silla se ha bajado, nos pueden dar una vestibulitis nasal. Y eso puede dar las molestias que nos refiere. El utilizar antibiótico sistémico o antibiótico tópico, bacitracina más neomicina en el vestíbulo nasal puede controlar la mayoría de los cuadros. El asunto es el sangrado. Si la nariz está sangrando es porque le falta agua. Amigos, hemos estado una hora, gracias por estar conmigo, para mandar un mensaje. Para que la nariz funcione necesita agua. No necesita medicamentos, no necesitamos genios de la cirugía, necesitamos cuidar la nariz. Para la última pregunta, utilizar un poco de bacitracina más neomicina en la pomada es suficiente. Creo que ya me dicen que me tengo que ir. Yo he estado muy feliz de haber estado con ustedes charlando todo este tiempo y ojalá Dios quiera que nos veamos el siguiente miércoles con otro invitado y podamos sacarle un jugo a lo que esta persona sabe y quiere compartir con todos ustedes. Hasta pronto. Reuniendo, reeducando, con la cascada estoy reciclando. Bolivia es nuestro hogar. Grandes y chicos la tenemos que cuidar. Con la cascada vamos a juntar las botellas para no contaminar. Marca la línea o escríbenos al WhatsApp. Con la cascada todos vamos a reciclar. 680039901. Hay que marcar con la cascada, reciclar con el WhatsApp. 680039901. Hay que marcar con la cascada, reciclar, todos marcando. Reciclemos con la cascada, orgullosamente boliviana. Con la cascada voy a reciclar.
Denunciamos el uso de imagen del doctor Luis Larrea en publicaciones de venta de un fármaco para las enfermedades articulares. No se deje estafar con falsedades que solo buscan dañar la imagen del presidente del Colegio Médico de Bolivia. Nosotros lo que queremos pedir a la población es que no se deje engañar con estas falsas noticias que están apareciendo en las redes sociales. El Colegio Médico deslinda toda la responsabilidad en estos grupos y vamos a pedir a la policía que se haga cargo para sancionar a estas personas que manejan y que se den con los culpables que están queriendo mellar la imagen del Colegio Médico Nacional. No se deje engañar. Gente malintencionada está usando la imagen del doctor Luis Larrea